gracias. Superaba del todo su espera consciente. Era algo que de primeras no correspondía a esa espera. Era un hecho que la excedía totalmente. Era una presencia en que entraba en el mundo. ¿Qué significa este acontecimiento histórico que se llama Francisco para la Iglesia y el mundo? Igual que los contemporáneos de Cristo, hoy nosotros, hombres del siglo XXI, nos preguntamos, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿De dónde surge esta novedad que nos interpela a todos? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué realiza esos gestos y pronuncia esas palabras que a todos nos desconciertan y nos dejan estupefactos y llenos de sorpresa? Para responder a estas preguntas nos encontramos con un uruguayo rioplatense y latinoamericano, el doctor Guzmán Carriquiri, un británico apasionado por Argentina y lo que descubrió en ella Austen Evering, y dos italianos fascinados por los últimos pontífices, en especial por San Juan Pablo II en el caso de Rocco Buttiglione, y por el actual Papa Francisco en el caso de Máximo Borghesi. Intentaremos descifrar el poliedro que configura su personalidad. Desde Jorge Mario Bergoglio hasta llegar a Francisco y sus 5 años de pontificados. Queremos empezar con el doctor Guzmán Carriquiri, quien ha tenido el privilegio que sus 2 libros de mayor trascendencia, uno dedicado a América Latina, concebido desde su autoconciencia histórica, la gran oportunidad de América Latina, prologado por Jorge Mario Bergoglio, y su segundo libro, Memoria, Coraje y Esperanza, prologado primero por Bergoglio y en su reedición prologado por el mismo Papa Francisco. Gracias, un abrazo a tutti. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, amigos y amigas del meeting, donde me encuentro en casa, en una familia, y aún más teniendo delante de mí la presencia de mi muy querido sobrino, Francesco Saverio. Si miramos todos estos 50 años después del Concilio Vaticano II,
No podemos no estar maravillados por la sucesión de pontífices con biografías muy diferentes, que proceden de contextos culturales muy diferentes, cada uno con su temperamento, formación, trayectoria, sensibilidad y estilo. De esta manera, cada uno parece como diseñado y definido como la persona adecuada para responder a las necesidades y a las exigencias de la misión de la Iglesia en las varias coyunturas históricas. Y es a través de personalidades tan diferentes que el Espíritu de Dios va preparando una continuidad muy fuerte, inalterable, de la gran tradición católica, del patrimonio de fe que procede del testimonio de los apóstoles a través de los sucesores de Pedro y, al mismo tiempo, nos sorprende con su novedad en el surco de dicha continuidad. Una sucesión de santos sucesores de Pedro, San Juan XXIII, y muy pronto San Pablo VI, gracias a Dios. Luego la causa ya avanzada por Juan Pablo I, San Juan Pablo II y ahora, más cercano a nosotros, el Papa emérito Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Sin embargo, el demonio, que es príncipe de la división y de la mentira, manipula a esos pobres diablos que quieren contrastar o incluso contraponer a los sucesivos pontífices entre ellos. No tolera que reine el espíritu, que enriquece siempre la unidad de la diversidad. Recuerdo muy bien la sorpresa que salió de la novedad del primer papa no italiano después de siglos. Había pobres diablos que en los primeros años definían con desprecio a Karol Wojtyła como el papa polaco, mientras que los que verdaderamente se abrazaban a la acción del Espíritu se interesaban para conocerlo mejor, su biografía, su formación, la Iglesia y el país de donde procedía, y sus enseñanzas filosóficas, sus intervenciones en el Concilio Vaticano II y su labor como arzobispo de Cracovia. Conocerlo mejor para tener una comunión afectiva mayor y efectiva también con el nuevo pontífice. Con muchos de ustedes recuerdo lo mucho que debemos a los que nos han introducido a la historia de Polonia, de sus gran prelados, poetas, teólogos y defensores de la dignidad humana. En el Centro de Estudios Europa Oriental, al padre Francisco Ricci, y también agradecemos a Rocco Buttiglione por su libro El pensamiento de Karol Wojtyła. Novedad mucho mayor fue la elección de Jorge Mario Bergoglio. Por primera vez se salía del círculo cultural europeo. Hijo de la tradición católica, inculturada en la historia y en la vida de los pueblos latinoamericanos, ahí donde reside casi la mitad de los católicos de todo el mundo. Y una iglesia del pueblo que vivió de manera fecunda y tumultuosa la renovación provocada por el Concilio Vaticano II para el servicio de su gente y fue capaz de una ardua ópera de discernimiento y de sedimentación hasta su madurez expresada en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, un recorrido a través del que la providencia llevó a Jorge Mario Bergoglio hasta la sede de Pedro. Ayer nos lo explicó muy bien Su Excelencia Monseñor Christophe Pierre en su intervención notable que tuvimos el placer de escuchar. Entonces, hay muchos hilos conductores y vasos comunicantes, como se dijo entre el documento de Aparecida y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es el documento programático de estos 5 años de pontificado. Un católico porteño y muy porteño, un católico argentino y muy argentino, un católico latinoamericano y muy latinoamericano, un católico jesuita y muy jesuita, llamado
por la gracia de Dios, a ser el pastor universal. Se alcanza la universalidad solo a partir de su propia peculiaridad. Si consideramos que los países con el mayor número de católicos bautizados son Brasil y México, a seguir Filipinas y Estados Unidos, y que entre muy pocos años Congo, Colombia, Argentina y Nigeria van a superar algunos de los países europeos donde solo Italia resiste, podríamos afirmar que las periferias eclesiásticas están irrumpiendo en la catolicidad. Su unidad se manifiesta y se enriquece a través de las diferentes formas de inculturación de la fe en la vida de los pueblos. La belleza de una iglesia de diferentes caras, escribía Papa Francisco. Y esto es desconcertante para los que se obstinan en considerar la fe católica solo según patrones eurocéntricos. Tenemos que agradecer a los que me acompañan en esta mesa que en el diluvio de libros escritos, a veces inútiles, sobre el pontificado odierno, nos han ayudado con sus extraordinarios estudios a conocer mejor a Jorge Mario Bergoglio y Papa Francisco para ser más fieles inteligentemente al sucesor de Pedro actual. Mi libro, que puede mandar el hecho de tener el prólogo y la introducción del Papa y del Cardenal, no es menos de los demás libros de mis colegas. Y también agradecemos a los que han curado las exhibiciones que se presentan en esta edición del meeting y que muestran con gestos y paroles la biografía de Bergoglio de una manera extraordinaria para muchos visitantes. Estas investigaciones nos ayudan a ver en Papa Francisco un verdadero latinoamericano y muy latinoamericano, pero al mismo tiempo se podría decir que es europeo, porque es hijo de inmigrantes de Piemonte, porque encuentra sus raíces en la expansión de la cristianidad europea y porque es ciudadano de ese extremo occidente que es Latinoamérica y porque fue formado por los autores y escuelas de pensamiento católico europeo que fueron tan importantes para los contenidos de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. E incluso ha sido arzobispo de una gran metrópoli, la más europeizada de toda Latinoamérica. Por lo tanto, podríamos afirmar que es justamente en estos tiempos de cierta esterilidad europea, esterilidad demográfica, cultural y política, que esa gran herencia comunicada por la cristianidad europea a Latinoamérica se representa hoy con una cara nueva, a través del moderno pontificado, y hace un llamamiento a la tradición, a la cultura y a la vida de los europeos y sobre todo de las iglesias en Europa. Creo que en esta relación europea-latinoamericana, en la actualidad está el desafío y el eje maestro de la catolicidad, mientras que la Iglesia de los Estados Unidos, si puedo decir esto, parece tener mucha vitalidad, pero todavía demasiado provincial, muy arraigada en su contexto moralista. Son también muy jóvenes, aunque en crecimiento intenso, las iglesias de África y de algunos países asiáticos. Como Monseñor Christophe Pierre dijo, no nos cansaremos de subrayar el hecho de que, sobre todo, este pontificado nos ha inmergido en el misterio de la misericordia. Está claro que este atributo inaudito de Dios, que está en el centro del diseño de la salvación, siempre ha sido considerado por parte de los antecedentes de los anteriores pontífices, pero nunca como hoy está tan claro que la misericordia es la modalidad adecuada para vivir y transmitir
el acontecimiento cristiano. Vivirla porque estamos conscientes de las miserias que llevamos con nosotros, cristianos, junto con la gracia bautismal, y conscientes, como decía el apóstol Pablo, de que hemos sido tratados con misericordia. Y vivirla entre nosotros, porque para ser dignos testimonios de la misericordia, este pontificado nos llama con fuerza, a veces con cierta rudeza, a una conversión, de un renovado encuentro con Cristo, dejando penetrar nuestra vida con su evangelio más afilado de una espada de doble filo, y para dejar atrás nuestro aburguesamiento mundano y volviéndonos verdaderos discípulos misioneros del Señor, y transmitir la misericordia con compasión y con ternura a una humanidad herida, abrazándola también en sus miserias, y transmitirla como modalidad sustancial de ir hacia a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, que están muy a menudo lejos de la Iglesia, sin excluir a nadie, porque el amor de Dios no excluye a nadie, y sin poner precondiciones morales para este encuentro. Papa Francisco está muy convencido de que solo acercándonos concretamente a este amor misericordioso es posible romper con los perjuicios y las resistencias. Es posible encontrar una atractiva, abrir los corazones, hacer espacio a un diálogo real, permitir auténticos intercambios de humanidad, y suscita interrogantes y esperanzas y prepara para el anuncio y la acogida del Evangelio. Además, si misericordia etimológicamente se traduce como el corazón que abraza a los pobres, todos quedamos llamados en el coherente testimonio cotidiano del pastor universal, que se baja servicial en las necesidades humanas y que va en busca de los pecadores y que reconoce en los abandonados y en los dolientes la segunda Eucaristía del Señor, que guarda la dignidad de las muchedumbres de vulnerables, excluidos y desechados que están en sociedades cada día más distraídas e indiferentes. Ayer escuchamos también hablar de esta conversión pastoral, entendida como reforma in capite e in membris, porque la Iglesia sea y se presente cada vez más fiel a su Señor. A mí primero me gustaría hacer hincapié en el hecho de que conversión pastoral, en primer lugar, conlleva conversión de los pastores, de los obispos y de sus colaboradores en los ministerios sacerdotales. No es precisamente Papa Francisco que pide y vive la conversión del papado y muestra lo que se espera de los pastores como hombres de oración y de acercamiento misericordioso, de solidaridad y con espíritu misionero con el pueblo que ha sido encomendado a ellos. Esta exigencia es muy exigente porque estamos viendo situaciones muy sufridas, vividas en la Iglesia, que han involucrado a sacerdotes, incluso pastores, también en crímenes aberrantes. Estas situaciones muy a menudo tienen raíces muy lejanas que se podrían encontrar en las primeras fases de después del concilio, pero que han alcanzado el pontificado de Papa Ratzinger y de Bergoglio, hiriendo profundamente la credibilidad de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con esto, bueno, tiene que ver con el discernimiento, la formación, el acompañamiento de los sacerdotes, desde el primer momento en el que empieza la vocación hasta el ejercicio del ministerio. Todo esto es para la Iglesia un asunto capital. Quizás la providencia de Dios quiere que se pase por este difícil periodo de prueba para desencadenar una purificación importante. Y una purificación importante sobre todo de tipo clerical de su Iglesia. Pero al mismo tiempo los grandes poderes, que siempre son discretos pero que actúan con medios muy potentes, utilizan a fariseos e inquisidores de los que odian la Iglesia para alimentar el fuego,
para echar leña al fuego. Y estoy convencido de que no se tolera que, a pesar de todas nuestras miserias, la Iglesia Católica sea la alternativa auténtica de salvación del humano, que permanece dentro de un mundo controlado por poderes cada día más inhumanos. Dentro de este mundo está la Iglesia, y primero el Papa para guiarla, para ayudar a los heridos en el cuerpo y en el alma, para salvaguardar la dignidad trascendente de la persona humana y para despertar y promover los deseos de amor y de verdad, de justicia y de felicidad en la vida de los hombres y de los pueblos, y también para rendirle homenaje y anunciar el único Salvador, combatiendo la idolatría del poder, del dinero, del placer efímero y de la vida mezquina. Hay que tenerlo en cuenta. El poder mundano hundirá sus garras en nuestras miserias, y cuando encuentre a unos verdaderos cristianos va a multiplicar a los mártires. Por eso Papa Francisco nos está poniendo en guardia y lo dice en el último capítulo de su recién exhortación apostólica en esta lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal, dándonos y confirmándonos de la certidumbre de la victoria del resucitado, que es el Señor de la historia. Muchas gracias. Ahora continuamos con Rocco Buttiglione, que nos ayudará a comprender la relación entre la gran herencia que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II con el actual pontificado, pasando por el pontificado de Benedicto XVI. Grazie Alejandro, grazie a tutti voi. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Hay personas, como ha dicho Guzmán, que quiere dividir la Iglesia e intenta oponer la memoria de Juan Pablo II con el pontificado de Papa Francisco. Yo creo que entre los dos hay una gran continuidad. Cuando Juan Pablo II fue elegido, lo primero que hizo fue irse a Latinoamérica, antes de ir a Polonia. Su primer viaje fue a Puebla, en Latinoamérica. Y en Puebla, Juan Pablo II encontró el gran tema de la teología de la liberación y dio una respuesta que no fue entendida de inmediato y no fue entendida por todos, pero la entendió un grupo de intelectuales y teólogos de Latinoamérica, y entre ellos había algunos intelectuales italianos, Juan Carlos Cannone, Luis Ojeda, Jorge Mario Bergoglio, entre ellos, que entonces era el rector del Seminario de San Miguel, y Alberto Metol Ferrer y Guzmán Carriquiri, dos personas de Uruguay, y un par de italianos, Don Francesco Ricci y yo mismo. Entonces creamos la revista Nexo, que apoyó el pontificado de Juan Pablo II en Latinoamérica. ¿Qué decía Juan Pablo II? ¿Cuál era el tema? Decía, la idea de una teología de la liberación es una idea buena. La idea de una teología que parte de la experiencia de fe del pueblo de Latinoamérica y del pueblo y del pobre de Latinoamérica es una idea correcta, justa, porque el acontecimiento cristiano es un acontecimiento que se dio una vez solamente, hace 2000 años más o menos, en Palestina. Y los expertos de Biblia dirían un apex legomenon, solo ocurrió una vez y no va a ocurrir otra vez, pero siempre
vuelve a ocurrir en la historia de la santidad de la Iglesia y la historia del pueblo, donde nacen las iglesias nacionales. Podemos pensar a la enseñanza del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia es una, universal, pero también es concreta en la vida de cada nación, de cada ciudad, de cada diócesis, de cada movimiento, de cada grupo eclesial, de cada familia. Pensar en la fe a partir de la experiencia del pueblo de Latinoamérica es correcto. Y esa es la gran novedad positiva de la teología de la liberación. ¿En qué se equivocaban? El erróneo era la convicción de que la fe no basta como juicio. Tiene que ser un instrumento analítico, sea el marxismo. Esto es incorrecto. La fe asume todos los elementos, pero los reforma partiendo de adentro, con una metacrítica, como la llamarían los alemanes. Siempre tiene que ponerlos en discusión. Y además, Karol Wojtyla venía de Polonia y ya sabía que el marxismo había sido un fracaso. Él ya lo sabía, porque lo había visto. Esos grupos que querían continuar con el mensaje de Juan Pablo II en Puebla, se juntaron y formaron una red de amistades con la idea de una teología de la liberación. Y quiero citar a Juan Pablo II un poco al modo de comunión y liberación. Y era lo que decía él. Y en aquel momento, para nosotros de Comunión y Liberación, esto fue un hecho muy, muy importante. ¿Se acuerdan del meeting América y Américas? Eso fue un momento fundamental en este proceso de encuentro. Yo me acuerdo de que cuando me iba a Buenos Aires y encontraba a los demás del grupo, los argentinos escuchaban con mucha pasión las noticias que yo y Richie traíamos de Polonia, porque había una idea de que como Solidarność estaba sacudiendo un imperio que luego se derrumbó, el imperio de la Unión Soviética, de la misma manera, en la periferia del mundo occidental tenía que ser creado un movimiento de liberación para la liberación de la persona humana, un movimiento que pudiera tener la misma capacidad, una capacidad análoga. Claro, las situaciones no se podían comparar por muchos aspectos, pero sí se podía paragonar, se podían confrontar y podían ser muy similares por un aspecto. La fe, animada por la caridad, puede despertar la conciencia de los pueblos. Juan Pablo II habló a la conciencia atormentada de Europa, de las naciones de la Europa del Este y de la Europa Central. La conciencia se despertó y la historia cambió. Y yo creo que a partir de aquel momento el Papa Bergoglio tuvo un deseo, hablar a la conciencia de los pueblos de Latinoamérica para activar, para crear un movimiento de resurgimiento de la conciencia cristiana de este pueblo, de esas naciones, con una idea de pueblo que es una idea nueva, totalmente nueva. ¿Qué es el pueblo? Se ha hablado de la teología del pueblo. La teología del Papa Francisco como teología del pueblo. ¿Qué es la teología del pueblo? Es la comprensión del hecho de que Dios entra dentro de la historia, concretamente dentro de la historia, y cada uno de nosotros cree y es porque está dentro de una iglesia concreta. Por ejemplo, la iglesia de Rimini tuvo su fundador, sus mártires, madres, santos, sacerdotes que alimentaron la memoria de una experiencia de liberación. La experiencia que vivieron los discípulos con Jesús se repite y de vez en cuando la conciencia del pueblo se duerme y tiene que ser despertada. Un amigo de Jorge Mario Bergoglio y mi amigo y un amigo de Carichiri hablaba del resurgimiento católico de Latinoamérica, que pueda renacer la memoria de la verdad del hombre que ha entrado dentro de la historia de Latinoamérica y se ha vuelto presente, concreta, cuando la Virgen de Guadalupe apareció
Juan Diego, y a partir de ahí la conversión del continente empezó con muchos santos de Latinoamérica. Todos lucharon en favor de los derechos de los hombres, Bartolomé de las Casas, de los derechos de los indios, Santa Rosa de Lima. Ese es el criterio. A partir de ahí nace un juicio sobre la historia que puede movilizar a un pueblo. La conciencia del pueblo se duerme y hay que despertarla. Y el pueblo es un ambiente. El ambiente, como decía don Giussani una vez, para ser movilizado necesita dentro de sí mismo una comunidad más pequeña, la comunidad cristiana, que hace un llamamiento a todo el ambiente hacia la verdad del hombre, para enfrentarse con el misterio de la verdad del hombre. Y así la nación, el pueblo, es animado por la comunidad eucarística, que es la iglesia que vive dentro de la vida del pueblo, y hace un llamamiento al pueblo a su verdadera vocación. El pueblo de vez en cuando, periódicamente, se duerme, como la historia del pueblo de Israel. A veces seguían falsos ídolos, se adormecían, se dormían, y el pueblo se olvida del acontecimiento original de la liberación. La Iglesia tiene una tarea de volver a hacerlo presente con la Eucaristía, con la comunidad humana, que es la vida concreta. Por eso el Juan Pablo II decía un poco de la misma manera de comunión y liberación. La comunidad ontológica se vuelve en una comunidad concreta y genera formas concretas y nuevas de vida para el hombre. Si entendemos esto, podemos entender el dato, la continuidad. Si le echamos un vistazo al documento de Aparecida, luego Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el obispo auxiliario de Buenos Aires, y cuando llegó el Monseñor Guarracino, este grupo de intelectuales estaba reunido en una comisión del CELAM, que le daban consejos, y Guarracino llamó a Jorge Mario Bergoglio, quien luego se convirtió en el obispo de Buenos Aires y fue el líder de la Iglesia de Latinoamérica en el camino que continuó en Puebla hasta Aparecida de Noche. La Iglesia anima la vida del pueblo y la Iglesia es el alma de la vida del pueblo. La Iglesia tiene un diálogo continuo con la vida del pueblo y con la nación. Y este concepto abraza a todos, hasta los que piensan que no son cristianos, que no van cada domingo a misa, porque les hace llamamiento al elemento fundamental de su identidad. Pero la Iglesia necesita un elemento. ¿Qué quiere decir que es la Iglesia de los pobres? Es algo similar a lo que decía San Carlos Borromeo cuando creaba parroquias para oiquías acerca de la casa. Esta palabra, parroquia, la palabra de salvación, no es una palabra que está lejos del corazón del hombre, es una palabra que está cerca de cada uno, que empieza al lado de ti. ¿Y cómo puedes pronunciar esta palabra al pobre si no estás al lado del pobre, si no compartes sus experiencias de vida? Y genera la comunidad cristiana a partir del cuidado para los últimos, para los marginados. Y la Iglesia hace todos más íntimos, más que hermanos y hermanas en la carne. ¿Cómo puede ser que la primera preocupación no es para los que no tienen medios para vivir, no tienen recursos para vivir, no pueden comer, no tienen una vivienda? Entonces todos se asumen la tarea de cuidar la comunidad. La comunidad no es un grupo pequeño, es un grupo pequeño, pero también es toda la humanidad, a partir del grupo y del contexto y del ambiente histórico donde todos vivimos. Es una gran familia humana, y la teología del pueblo tiene este aspecto muy nuevo, pero no hay palabra que no se pueda reconstruir
haciendo referencia a los textos del Concilio Ecuménico, del Concilio Vaticano II. La visión, la fe que se convierte en cultura y se convierte en vida. Se convierte en cultura para convertirse en vida. Cultura, autoconciencia, ¿cuál es la fuerza que mueve el mundo entero? Algunos piensan la política, la fuerza militar. Karl Marx decía algo distinto. Decía, bajo la historia política y por debajo de la historia militar hay una historia, la historia de la economía, la forma que una persona tiene de construir su vida. Pero el Concilio Ecuménico Vaticano II, San Juan Pablo II y el Papa Francisco saben algo más. La fuerza que mueve el mundo es la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, porque la energía que movilizamos en el trabajo brota de nuestro corazón, de la idea que tenemos de nosotros mismos. Es una cierta, determinada idea, una cierta idea que tenemos de nosotros mismos y que genera la energía para levantarse todas las mañanas, para ir al trabajo. No solo para nosotros, trabajamos para un marido o para una mujer y para los hijos, y genera la energía para afrontar todas las circunstancias de la vida, el dolor, la muerte, el sufrimiento. Y esta es una idea. He utilizado la palabra idea, ¿no? A lo mejor la palabra idea no lo dice todo. No es solamente una idea, es una energía de vida que entra dentro del corazón de algunos y a través de ellos se comunica a otros. Es la vida de la Iglesia, que es compartir esta energía de vida, que en el lenguaje de teología se llama gracia. La gracia, que es algo concreto, es el hecho de que yo he encontrado algunas personas que me han impresionado y han movilizado mi corazón. Como cuando encontré una chica que se convirtió en mi mujer, el encuentro con ella movilizó dentro de mí una energía de vida. Y por lo tanto me he convertido en una persona que podía hacer cosas que antes no podía hacer, no estaba capaz de hacer. Esa es la teología del pueblo, que ve como una dimensión eucarística que está que es la base de la vida del pueblo. Una energía que se comunica a los demás y que se convierte en una masa, en una energía para el pueblo. Es una unidad, crea una unidad que no rechaza las contradicciones. Es una unidad que es más fuerte de las contradicciones mismas. Es uno de los grandes principios del Papa Francisco. La unidad es más fuerte de la división. Yo me acuerdo que una vez, entre mis amigos, se citaba mucho un autor que no es tan popular en Europa, el general Perón, que una vez dijo: no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. En un tiempo en que los argentinos se odiaban entre sí, había una guerra civil en el país. Y cada vez que yo escucho al Papa que dice que la unidad es más fuerte que la división, siempre me acuerdo las palabras del general Perón. Decía lo mismo. Decía que el otro, mi enemigo, es también mi hermano. Podemos pelearnos y el método de la lucha política, de la contradicción, nunca puede olvidarse que el otro es mi hermano. Y cuando los montoneros y los coroneles luchaban entre sí en Argentina, Jorge Mario Bergoglio era uno de los que decía: no, el pueblo tiene que ser uno, no tiene que dividirse. Los coroneles y los montoneros querían dos facciones que se anularan la una a la otra y no veían que eran todos hermanos. Mientras lo que estaban con el Jorge María Bergoglio, no solamente con Bergoglio, claro, había una parte grande de la Iglesia de Argentina, eran los que querían guardar la unidad del pueblo, porque esa es la expresión de la capacidad eucarística de unificar el pueblo. Muchos murieron para eso. No he leído mi texto y no sé si todavía tengo un poco de tiempo. Tengo algunos minutos más para hablar. Sí, puedo continuar. Y solo quería concluir mi intervención recordando al Monseñor Enrique Angelelli, un gran amigo de Jorge Mario Bergoglio. Fue asesinado por los coroneles, quien cubrieron el accidente, digamos,
haciendo como si hubiera tenido un accidente de carretera, pero fue un asesinato en realidad. Y me impresionó mucho porque lo mismo lo quisieran hacer los coroneles de Polonia cuando mataron al cardenal Popieluszko. Hay muchos elementos que son muy parecidos y similares en todos los pueblos y en todos los países. Faltan de fantasía y el Papa Bergoglio empezó la causa para que el Monseñor Angelelli pueda ser declarado santo en el futuro. Y la de Solidarność era una lucha no para destruir al enemigo, sino para afirmar su dignidad y para hacer un llamamiento a su conciencia, porque él tiene que darse cuenta de que él es un hermano, tiene que tener clara su dignidad humana, porque el asesino destruye antes de todo la dignidad humana. Y es una persona que no es feliz, y hay que hacer un llamamiento a su conciencia, a la conciencia del pueblo, que es una fuente de bien para todos. Y quisiera concluir recordando dos profetas de Bergoglio. Cuando yo era joven, la idea de un papa de Latinoamérica, a nadie quería pensar en esta idea. Nadie lo creía posible. Solo había dos personas que estaban convencidas de que después del Papa polaco iba a llegar un Papa de Latinoamérica. Uno era Alberto Métor Ferrer. Algunos de vosotros a lo mejor se acuerdan porque participó en el Meeting America Américas. Y el otro era el don Francesco Ricci, quien fue un gran, importante testigo de la idea de comunión y liberación, que había también fascinado al Papa Juan Pablo II. Entonces esta idea de la teología del pueblo, que hay que construirla, pero el Papa Francisco nos da es testigo de este elemento, y en esto continúa y sigue con la tradición de San Juan Pablo II. Muchísimas gracias. Contexto de lo que nos ha introducido Guzmán y Rocco. El Austin Evering es británico y nos ha descrito a los argentinos y a los latinoamericanos como ninguno de nosotros podía llegar a hacerlo, porque ha sido un juicio que ha nacido de un corazón y una mente empírica que nos ha analizado de una manera totalmente objetiva. Y en el contexto cultural que se está viviendo en la Argentina y en Latinoamérica, nos ha permitido tener una mirada no ideologizada de nuestra realidad. Y en especial de dónde proviene y quién es y cómo es Jorge Mario Bergoglio. Se los presento, que nos va a ayudar a entender la proyección que Jorge Mario Bergoglio tiene como Francisco. Grazie mille, Alejandro. Grazie mille. Muchas gracias, Alejandro. Es un gran placer estar aquí hoy en esta mesa con estos amigos ilustres. Mi italiano no es tan bueno, pero sería más bueno para mí si hablo en español, que en mi español argentino con el acento del Papa. Entonces, con su permiso, sigo en español. Voy a hablar de lo que un comentarista italiano ha llamado la encíclica chilena, refiriéndose al discurso que hizo en Santiago de Chile en enero de este año y las cartas que siguieron a los obispos y al pueblo de Dios sobre la crisis ahí, que para mí es una lección tremendamente importante y relevante para la crisis que estamos viviendo en estos momentos en los Estados Unidos a raíz de la crisis de abuso sexual.
Bergoglio una vez dijo a sus catequistas que el más grande discernimiento de la Conferencia General de la Iglesia Latinoamericana de Aparecida fue entender que el peor peligro para la Iglesia no venía de afuera, sino de adentro. Cito, en la eterna y sutil tentación del abroquelamiento y encierro para estar protegidos y seguros. Termino la cita. Esa palabra abroquelamiento es la misma que uso en la carta a los obispos chilenos hace 3 meses, cuando los invita a Roma luego del informe de Monseñor Scicluna sobre la crisis ahí de encubrimiento. Ustedes se acordarán seguro de la carta, porque en ella pide perdón, el Papa pide perdón de la forma más humilde posible de sus errores de la lectura de la situación de la Iglesia en Chile a raíz de la información defectuosa que le había llegado. En la carta escribe que en tiempos de desolación, cuando estamos, cito, asustados y abroquelados en nuestros cómodos palacios de invierno, el amor de Dios sale a nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para amar como hombres libres, maduros y críticos. Bueno, esta expresión, abroquelados en sus cómodos palacios de invierno, es una descripción muy poderosa de una iglesia defensiva y temerosa, incapaz de evangelizar. Se encuentra la misma palabra, abroquelamiento, en un escrito importantísimo de Bergoglio cuando era todavía rector jesuita en 1884, un escrito sobre Doroteo de Gaza, que se llama La acusación de sí mismo. Bergoglio no lo cita expresamente, pero es obvio que las herramientas de discernimiento que él emplea para la crisis chilena son las mismas que ahí enuncia. Y hay otro escrito parecido de la misma época, que él sí cita en su famoso discurso en Santiago de Chile en enero, que es de un prólogo que escribió Bergoglio a un libro que mandó publicar en el 87, que se llama Las Cartas de la Tribulación, que es una colección de cartas escritas por los que gobernaban entonces la Compañía de Jesús durante la época de su supresión a finales del siglo XVIII. Bueno, los dos escritos tienen en común una fina percepción de las tentaciones de los cuerpos religiosos ante la tribulación. Una tribulación que podría resultar de la expulsión del cristianismo de la cultura, la secularización, o también el fracaso institucional de la Iglesia, como hemos visto en el caso del abuso sexual, o lo que es normal en nuestra historia contemporánea occidental, una combinación de los dos. Las tentaciones se pueden resumir en una doble tendencia. Uno, en vez de discernir y reformar, que es el camino de la conversión, la Iglesia se abroquela. Empieza a ver al que lo ataca como el enemigo y divide el mundo en malos, ellos, y buenos, nosotros. Segundo, la Iglesia puede hacer el error fatal de responder a un nivel intelectual a lo que es en el fondo un ataque espiritual. De esa manera es seducida por el mal espíritu a presentar la fe no como un encuentro, una persona, una relación, sino una idea, una propuesta ética. La tentación es de presentar la verdad sin la caridad o la caridad sin la verdad. Y es lo que Massimo Borghese identifica en su magnífico libro como una desviación ética que ha caracterizado el catolicismo en la época de la globalización, es decir, por lo menos desde los años 80. En esta desviación, el encuentro querigmático con el Dios de la misericordia, que Bergoglio describe como el encuentro fundante de nuestra fe y de la Iglesia,
se pierde de vista a favor de un moralismo defensivo que al final, dice Borghesi, es una estrategia para la resistencia, pero no para el renacimiento. Es incapaz de evangelizar porque no comunica la verdad del cristianismo, el cual, como famosamente ha dicho Benedicto XVI en Deus Caritas Est, no es una idea, sino una persona que te cambia el horizonte. Esa cita la repite Aparecida. Francisco vuelve a repetirlo en Evangelii Gaudium, donde dice que nunca cansa de repetirla porque nos lleva al corazón del Evangelio. Aparece nuevamente en Placuit Deo, la instrucción de la Congregación de la Doctrina por la Fe en febrero de este año contra el pelagianismo y el gnosticismo, y vuelve a aparecer en el mensaje al meeting de Papa Francisco ahora. Es la clave, digamos. Uno puede resumir el pontificado de Francisco como un gran esfuerzo de purificar la Iglesia de su gnosticismo y de su pelagianismo, para que pueda volver a evangelizar, es decir, para que pueda volver a ofrecer la relación Abba de Jesús con su Padre como la salvación del ser humano. Ha buscado hacer esto de 1000 maneras, pero lo que se desprende de la encíclica chilena es una hoja de rutas, sobre todo para la Iglesia en países ricos y tecnocráticos, como lo es Chile, también nuestros países, ¿no? En muchos de estos casos, el apego al poder, al dinero y al éxito, lo que en los ejercicios espirituales se llama la honra, se ha combinado con un fracaso institucional espectacular, sobre todo en torno a la crisis del acoso sexual clerical. Lo que ofrece Francisco es un discernimiento sobre la invitación del Espíritu Santo a la Iglesia en estos momentos a abrazar esta vía de tribulación, esta humillación, como una invitación a la conversión pastoral. Una invitación que podemos aceptar o podemos resistir. A través de la desolación y los fracasos que la Iglesia claramente está sufriendo, Dios viene a nuestro encuentro para que podamos cambiar. Y justamente como en nuestras propias vidas, estos momentos de derrota son las oportunidades de conversión y de crecimiento. Y esta es la travesía a la que está invitando la Iglesia chilena y todos nosotros, ¿no?, en esta serie de intervenciones profundas que en su conjunto estoy llamando la encíclica chilena. Menciono que son simplemente, hay un discurso en la Catedral de Santiago del 16 de enero y luego 3 cartas. La primera a los obispos de Chile en abril, tras recibir el informe de Monseñor Scicluna. La segunda con fecha del 15 de mayo, que entrega a los obispos de Chile cuando llegan a Roma. Y la tercera, a finales de mayo, al pueblo de Dios en Chile. En su conjunto, estas intervenciones constituyen una travesía desde una mujer paralítica doblada en sí misma a madre fecunda que vive de la alegría de evangelizar. Es decir, exactamente la misma travesía que en su discurso en las vísperas de su elección en marzo de 2013, el cardenal Bergoglio trazó para los cardenales. El hilo rojo que une los varios documentos de la encíclica chilena es el ejemplo que Francisco repite en todos, que es la transfiguración de Pedro de discípulo en apóstol, de Pedro. O sea, cuando Jesús lo perdona a Pedro por haberlo abandonado y traicionado en la pasión, pero Pedro, al abrirse a esa misericordia que le ofrece Jesús, pasa de ser hombre abatido y desolado, el Pedro del final del Evangelio de Juan, al gran predicador y curador lleno de parresía del principio de los Hechos de los Apóstoles. Hay una transformación increíble ahí. De un comienzo en que está centrado en su propio fracaso,
rumiando sobre su desolación, enfocado en sus perseguidores, pasa a centrarse en Jesús y luego en lo externo. Es un cambio de enfoque hacia la misión y hacia la evangelización. Es decir, un recentramiento en Cristo, lo que conduce a un descentramiento en otros, el encuentro fundante de nuestra fe. Dice Francisco, y cito, una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene nombre, Jesucristo. Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de una iglesia de abatidos desolados a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Termino la cita. Esa es la conversión que Francisco les ha trazado, tanto a ellos como a nosotros. Estas herramientas sofisticadas de discernimiento vienen precisamente de estos escritos de los años 80 sobre la desolación y tribulación padecidas en ese momento por los jesuitas en la Argentina. Destaco tres cosas. Uno, Francisco detecta que ante la tribulación de la secularización y la pérdida de prestigio social, en vez de discernir y reformar, los obispos habían respondido con el lamento y la condena. Y de esa manera habían permitido el dominio del mal espíritu, el cual se observa en la defensividad excesiva. Se culpa a los de afuera, los zurdos y los masones, nos atacan. Y cuando esto no funciona, porque algunos males son obviamente de la Iglesia misma, los obispos se recriminan mutuamente. Fue él, no fui yo. El mundo se divide en buenos, nosotros, y ellos, los malos, y todos se convierten en víctimas. Segundo, en el discurso de Santiago cita a las cartas de la tribulación, que existen en estos tiempos varias tentaciones propias de este tiempo, discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores y la peor de las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Termino la cita. Ahora, cuando habla de discutir ideas, quiere decir la tentación de caer en la trampa de discutir en vez de discernir, ¿no? El origen de la desviación ética. En las cartas se refiere a esto, ¿no? No era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad a costa de la verdad. Tiene que discernir. Es decir, defender la verdad a costa de la caridad es la tentación conservadora de los últimos tiempos. Ni la caridad a costa de la verdad, la tentación progresista. En los dos casos, la tentación está enraizada en discutir en vez de discernir y reformar. Tercer punto, sobre todo en la carta filtrada, la carta que dio a los obispos, que después fue filtrada, y la carta al pueblo de Dios en Chile, Francisco muestra cómo el ensimismamiento eclesial está ligado a su desconexión del pueblo de Dios. Dice a los obispos que cuando la Iglesia en Chile ponía a Cristo en el centro, evangelizaba, era profética, valiente, comprometida con los pobres y humilde, cercana al pueblo y humilde en confesar sus pecados. Pero luego se desenraiza del pueblo de Dios y adopta una mentalidad elitista y clericalista, lo que genera la desolación, la incapacidad de evangelizar y otros horrores, el abuso y el encubrimiento. Más que el pueblo abandonando la iglesia, es al revés. La iglesia se desconecta del pueblo
donde está presente Cristo. O sea, si la Iglesia no evangeliza, no es la culpa de la cultura, sino de la Iglesia. En una homilía pronunciada en Aparecida en mayo de 2007, donde primero usa esa imagen de la mujer encorvada, describe la Iglesia autorreferencial como una Iglesia que no hace más que mirarse a sí misma y el pueblo de Dios por ahí. A mí me parece clave esto. La conversión pastoral para Francisco comienza con enfrentarse con la verdad y la confesión del pecado. La acusación de sí mismo, dice Bergoglio en ese texto, es un señuelo para el demonio, el cual se traga el cebo y muere. Acusarse a sí mismo es asumir el papel de reo como lo asumió el Señor. Es un acto de humillación que conduce a la humildad y que deja lugar a la misericordia de Dios y nos cambia. Rompe con el poder mimético del mal espíritu. Y eso es lo que Francisco mismo hizo en la carta del 8 de abril, cuando dice que se ha equivocado y pide perdón. De esa manera se ofrece como un modelo de humildad, de acusación a sí mismo, que desencadena un proceso de autoacusación en vez de autojustificación y de culpar al otro. Y los frutos los estamos viendo en estos días, me parece, en Chile. Los obispos ofreciendo sus renuncias en un acto de humildad, reconociendo sus faltas, comprometidos a abrir sus archivos, han buscado reconectarse con el pueblo de Dios, una voluntad de escucha, de cambiar, de reenfocarse en las periferias. Es decir, la humillación aceptada está produciendo una nueva humildad, que es una conversión pastoral que a lo larga seguro darán muchos frutos. En su carta al pueblo de Dios, Francisco habla de un nunca más a la cultura del abuso y del encubrimiento. Cito, para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad, nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero. Okay. Hoy sabemos que la mejor palabra que podamos dar frente al dolor causado es el compromiso para la conversión pastoral, personal, comunitaria y social, que aprenda a escuchar y cuidar especialmente a los más vulnerables. En este caso, la Iglesia vuelve a ser capaz de evangelizar, no solo en el sentido de invitar a los individuos a una experiencia de Dios de la misericordia, sino también en el sentido que menciona Máximo, de generar una nueva cultura. Dice en la Catedral de Santiago, y cito, el problema no está en darle de comer al pobre, o vestir al desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado, tienen la dignidad de sentarse en nuestras mesas, de sentirse en casa entre nosotros. Ese es el signo del reino, de que el reino de los cielos está entre nosotros. Es el signo de una iglesia que fue herida por su pecado, misericordiada por el Señor y convertida en profética por vocación. Y termino ahí, que Chile es un caso particular, pero también es el caso de toda la Iglesia occidental. En vez de discernir y reformar,
hemos lamentado y condenado. Pero la buena noticia está en que, a través de la acusación de sí mismo, la oportunidad de la humillación institucional, tenemos la oportunidad de un encuentro con el Dios de la misericordia, que es precisamente la experiencia primordial de la iglesia primitiva que evangeliza. Y desde ahí sí podemos crear una nueva cultura desde los escombros de la tecnocracia, una cultura que mejor refleja el reino de Dios. Esta es la invitación del Papa Francisco, la travesía a la que nos está invitando en un mundo revuelto por un cambio de época. Muchísimas gracias y disculpen la velocidad con la que hablé. Finalmente escuchamos a Massimo Borghesi, que nos va a ayudar a entender el proceso de maduración intelectual de Jorge Mario Bergoglio y su apertura a todo el horizonte que nos da la tradición de Europa y la integración entre esa tradición de Europa y la tradición latinoamericana. Cómo él integra esas dos tradiciones y nos abre un horizonte nuevo a la Iglesia Universal. Grazie. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en el meeting y con vosotros y con los amigos que están aquí a mi lado, Carriqui, Buttiglione y Eberay y Alejandro Bonet, a presentar el pensamiento y la figura del Papa Francisco. Me agrada mucho el hecho de que a esta mesa están sentados algunos de los protagonistas que en el campo intelectual han trabajado más para que se pudiera entender y comprender la figura y la obra del Papa. Y todo ello en un contexto que hace poco tiempo ha sido cargado con perjuicios y ha sido hostil hacia el Papa. Yo quiero pensar que el compromiso y el apoyo y el esclarecimiento de la posición del Papa, gracias al trabajo y a las palabras de las personas que están aquí, hayan contribuido, aunque parcialmente, a frenar este clima. La acusación que se hace hoy al Papa es que es un reformador que no ha tenido éxito. Es la acusación que llega de una cierta parte de los de izquierda que han sido decepcionados por lo que pensaban que habría podido ser la figura del Papa, pero hasta hace poco la acusación llegaba de los representantes de la derecha y era una doble acusación: un Papa peronista, populista, un Papa pragmático, pastoral de Latinoamérica, que no tenía pensamiento y por lo tanto no era adecuado para ser Papa. El punto más alto de la crítica fue durante la primavera del 2016 con la publicación de Amoris Laetitia, el documento que trata de la familia. Se llegó a las dudas, a los cardenales, un Papa heterodoxo, alguien había pensado en un impeachment del Papa, una verdadera locura, pero esta locura se veía y se amplificó gracias a los blogs
y la amplificaron personas que no entendían nada de nada y que de inmediato, de pronto, se habían convertido en teólogos, pero no sabían nada de la tradición de la Iglesia, del derecho de la Iglesia y de las posibilidades que existen. No sabían nada de nada, pero todos eran teólogos, como en la Bizancio del IV siglo. Y en este contexto nació como una inspiración subitánea la idea de escribir un libro sobre el pensamiento católico de Bergoglio. Quiero insistir en el pensamiento católico de Bergoglio, y no porque se quería hacer una apología, sino porque el autor estaba verdaderamente convencido. Y eso podría resultar singular porque hasta entonces, hasta el 2016, no solamente los críticos, sino que también los que apoyaban al Papa no tenían ni idea de su camino intelectual. Antes de que fue publicado mi libro sobre el pensamiento de Bergoglio, encontré a muchos que apoyaban a Bergoglio y que tenían dudas de que Bergoglio hubiera tenido una verdadera y rigurosa formación intelectual. Ellos también pensaban que solo era un papa pastoral, un buen pastor, pero nada más que eso. Lo contrario, yo había hecho dos lecturas. La lectura de los escritos de los años 70, cuando Papa Bergoglio era el más joven provincial de los jesuitas de Argentina, traducidos en el volumen Doctrina Social de Yacabuc. Leyendo esos documentos y las conferencias del joven Bergoglio, que tenía 36 años entonces, y era responsable de la Compañía de Jesús en un tiempo dramático de la lucha armada en Argentina, en aquella época. Bueno, un pensamiento muy original se podía evidenciar en estos textos. La tensión de elementos opuestos, tensión entre los polos. Bergoglio quería quitar la Iglesia de la alternativa de entre derecha e izquierda, la alternativa y la lucha entre los militares y los revolucionarios. Quería indicar un punto más allá, no un punto de equilibrio estático, un punto dinámico. Y por detrás de eso había un pensamiento, una concepción de la realidad como una polaridad viva. Y yo había estudiado Romano Guardini y había encontrado muchos elementos parecidos, aunque Bergoglio no citaba a Guardini. Y entonces lo tenía claro. Cuando Bergoglio tenía 36 años ya era un protagonista intelectual, tenía su pensamiento católico original. Y la otra lectura que me convenció de eso fue la maravillosa biografía del amigo Austin Every, que tiene como título The Great Reformer, Francis and the Making of a Radical Pope, publicada en Nueva York en 2014, que en italiano fue traducida, me estoy refiriendo al título, que se ha ablandado un poco, Tiempo de Misericordia. En español sería El Gran Reformador, y en italiano Tempo di Misericordia. Es una biografía que yo quisiera recomendar a todos, no porque Austin está sentado a mi lado, porque estoy convencido de que es la mejor biografía. Hay buenas biografías de Papa Bergoglio, pero esta es la biografía que reconstruye todo el Bergoglio, no solamente Bergoglio de los gestos de humanidad cristiana. El Papa Bergoglio en su formación, en sus tribulaciones, en sus dudas y sobre todo la formación intelectual de Bergoglio, que ya se encuentra, porque las personas que han tenido influjos en él, las personas dominantes, la cultura argentina, se encuentra todo. Bueno, él hizo un trabajo en el campo,
fue a Argentina, hablando con las personas que conocían y conocen Bergoglio. Es una biografía muy importante. Los que quieren dejar al lado los lugares comunes sobre el Papa deben leerle esta biografía. No se puede hacer una crítica a Bergoglio sin saber quién ha sido, cómo se formó, cómo se educó. Entonces, esta lectura, sin la que no hubiera podido escribir mi libro, porque no habría tenido los elementos más importantes. Bueno, a partir de esas dos lecturas nació la idea de que Bergoglio tenía un pensamiento profundamente católico. De ahí la idea fue subitánea de escribir un volumen, de escribir un libro. Decidí interrumpir otros compromisos para dedicarme a este libro, porque frente al ataque contra el Papa, un ataque muy importante, muy fuerte, yo tenía que hacer algo. ¿Dónde estaban los teólogos? ¿Dónde estaban los teólogos católicos en Italia y al extranjero? ¿Qué están haciendo los teólogos? ¿Qué hacían los teólogos? Si tú eres un teólogo y no apoyas al Papa, ¿qué estás haciendo? ¿De qué te ocupas? ¿De qué tratas? Si yo, que no soy teólogo, yo soy un laico y he sentido la necesidad de escribir un libro sobre Bergoglio después de 4 años de pontificado. Bueno, eso es increíble. Nadie se había dado cuenta de que Bergoglio tiene una estatura intelectual de primer plano, que va más allá de su contraposición, de su oposición con el Papa Ratzinger. Y sobre todo tenía un pensamiento profundamente dentro de la tradición católica latinoamericana y europea también. Este era el punto fundamental. La acusación a Bergoglio de ser un latinoamericano como formación intelectual revela una ignorancia profunda. Bergoglio es latinoamericano y europeo porque se formó, y esto fue uno de los descubrimientos que yo hacía, es un jesuita. Los jesuitas son internacionales en su formación. Bergoglio se formó muchísimo con los jesuitas europeos y franceses en particular, la escuela de Lyon, Henri de Lubac, sobre todo. Y bien, de esta idea improvisa, subitánea, hablamos durante el meeting en 2016, durante un almuerzo con Guzmán Cariquiri. Hablamos de eso, estaba su mujer y estaba también mi mujer, y Guzmán fue entusiasta de inmediato de la idea, y lo digo aquí porque luego él fue mi promotor, digamos, mi primer lector y mi conexión con el Papa. Entonces su función ha sido muy importante y quisiera agradecerle por esto. En octubre, enero, el libro siguió. Y siguió muy rápido porque había ya recogido todo el material, y esta actividad fue llena de descubrimientos porque descubrí muchas cosas que todavía no sabía, sobre todo por lo que se refiere a estas raíces europeas y latinoamericanas, que es algo muy original. No lo voy a analizar aquí porque sería demasiado, pero solo quisiera recordar algunos de los nombres que tuvieron que afectaron, digamos, a Bergoglio. La más grande pensadora, filósofa argentina, Amelia Podetti, de los años 60. Ella creó la categoría de las periferias. Ella valoró el rol de América Latina, de Latinoamérica en la geopolítica del mundo. Ella difundió esta visión dialéctica de la historia, y luego Alberto Betol-Ferré, ya ha sido mencionado, es el más grande intelectual católico de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. Y estoy convencido de eso. Yo he tenido la suerte de conocerlo y de mantener mis relaciones con él gracias al amigo Metal, que
Albert Metagli, que espero esté aquí, que está compartiendo la experiencia de Padre Pepe de Paula. Albert Metagli hizo una entrevista a Alberto Metolferré, una entrevista que duró un año, El Papa y el Filósofo. Ese es el título en Italia, El Papa y el Filósofo. Es una entrevista muy, muy importante. Si quieren entender el pensamiento de Alberto Metolferré y su contribución a la Iglesia de hoy, bueno, debéis leer esta entrevista, muy interesante, muy importante. Alberto Metolferré, quien fue un maestro para Carichiri, Rocco Buttiglione lo conoció muy bien. Es una historia de familia que aquí se volvió a descubrir después que muchos se habían olvidado de ella. Pero ¿por qué aquella historia fue olvidada? Debido a que se habían olvidado de la historia, muchos no entendieron al Papa Francisco. El problema es que a partir de un determinado momento, con los años de la globalización, nos hemos olvidado de aquella historia. Además de Metolferré y Podetti, los jesuitas de Lubac, desertó. El desertó que estudiaba la mística, no el desertó del post-68. Desertó es el autor de una magnífica biografía de Pierre Fabre, y Pierre Fabre es el compañero de Ignacio que dio la vuelta a toda Europa, que sufrió debido a las guerras de religión y que escribió por qué, en vez de matarse entre sí, los cristianos no vuelven a la unidad de los primeros siglos, porque él decía que el problema no es intelectual, es sobre todo una reforma de las almas. El problema es espiritual. Pierre Fabre era una persona muy dulce y él hablaba con los que tenían el poder, pero al mismo tiempo había estudiado en la Sorbona, en la Universidad Sorbonne, y al mismo tiempo cuidaba a los pobres. Y claro que Bergoglio se puede reconocer en la figura del amigo de Sant'Ignacio. Los jesuitas de Lubac, desertó von Balthasar. Bergoglio a partir del 2008, 2009 y antes utilizaba Balthasar debido a su idea de la verdad sinfónica, de la sinfonía de la verdad. El hecho de que la Iglesia, como se decía antes, es universal y particular al mismo tiempo. Es universal y es particular. Está dentro de la cultura de los pueblos, pero no es nacionalista. Es ecuménica. Esta tensión Bergoglio la utiliza a través de un escrito de von Balthasar. Von Balthasar es importante para Bergoglio a partir del 2008 en adelante, gracias a la idea de la belleza de la verdad. Cristo es algo atractivo. Cristo es atractivo. La verdad cristiana se puede comunicar a partir de una belleza, porque el bien se puede seguir solo si es hermoso, y la verdad lo mismo. Si no, tenemos el formalismo y el formalismo no es atractivo para nadie. Y luego, para poder indicar la categoría del hecho de ser testigo, del testimonio, el verdadero tiene que ser atractivo como el hermoso. Y luego Don Giussani, porque también Don Giussani fue importante para Bergoglio. En el libro se encuentran muchas páginas sobre este tema y Bergoglio lo dijo en 2 o 3 ocasiones, dijo que Don Giussani fue importante para mí, me ha producido mucho bien, y no es una forma de decir. Si uno lee lo que Bergoglio escribió y dijo sobre Don Giussani, se puede ver una sintonía, sobre todo por lo que se refiere al encuentro. Ayer, Monseñor Pierre
nos dijo que Aparecida, Evangelii Gaudium, mencionan la frase de Benedicto XVI al comienzo de ser cristiano: no hay una idea ni una decisión ética, hay un encuentro. Esta frase de Benedicto es una frase que habría podido decir y pronunciar don Giussani. Es extraordinario cómo es posible crear un hilo rojo que conecta a los últimos pontífices a la experiencia y a las indicaciones que dio don Giussani. De todas estas contribuciones nace un pensamiento católico, el poliedro, que no solo es una figura geométrica, es la Iglesia. En la Iglesia cada cual encuentra su sitio y es valorado. En la Iglesia nadie tiene que ser y es excluido, a no ser que él o ella decide ser excluido. La Iglesia es particular y universal. La esfera es una... la Iglesia no, tiene que valorar las diversidades. Los movimientos deben valorar las diversidades. Y todo eso quiere decir polaridad. El pensamiento de Bergoglio es un pensamiento polar que junta lo que es lleno y los límites, las ideas y la realidad, la globalización y la localización, el tiempo y el momento. Son las parejas polares. Y en Evangelii Gaudium se ven estos elementos, pero se remontan a los años 70. Bergoglio tiene una tabla de las categorías polares que aplica a la sociedad, a la Iglesia, al mundo. Tiene un pensamiento. Cuando en el mes de enero, un pensamiento que nos hace entender por qué Bergoglio en el 1986 se interesó de Guardini, cuando fue a Alemania para una tesis de doctorado que no iría a acabar. Guardini, el filósofo de la polaridad. La única obra filosófica de Guardini interesaba a Bergoglio. ¿Por qué? Porque él ya tenía el pensamiento de la polaridad del catolicismo como unidad de elementos opuestos, y encontró en Guardini una confirmación impresionante de esta tendencia. Y a partir de ahí Guardini se convirtió en su maestro. Se convirtió verdaderamente en su maestro. Lo menciona, lo cita, lo elabora. El modelo de Guardini lo aplica a la Iglesia, a la sociedad, a la interpretación de los fenómenos políticos. El peso de Guardini a partir de 1986 en adelante es fundamental en el pensamiento de Bergoglio. Bueno, cuando en el enero del 2017 había casi acabado mi trabajo y casi todo lo tenía claro, solo me quedaba un interrogante. ¿De dónde Bergoglio había traído esta idea de la polaridad? Que parecía bueno, el único sistema era interrogar directamente al Papa. Entonces mi amigo Carichieri fue muy precioso como trámite. El Papa respondió a algunas preguntas que yo les envié por escrito a través de 4 archivos audio muy ricos de anotaciones, de descubrimientos que no se podrían documentar de otra forma. Y el descubrimiento más importante fue que el autor, que lo formó en su juventud, en sus estudios de juventud, era un jesuita de Francia, Gaston Fessard, es su nombre, que el padre Manuel Pierre conoce muy bien, y sobre todo una obra de Fessard, La dialéctica de los ejercicios espirituales en San Ignacio de Loyola, una obra de los años 50. ¿Por qué esta obra le interesó tanto? Porque él entendió por primera vez quién es el cristiano, cuál es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es una vida pasiva, inquieta, es una vida dinámica, porque la vida del cristiano está enmarcada por una
tensión entre la libertad del individuo y la libertad y la gracia. Y son elementos que se ponen en crisis. Es una tensión polar entre Dios y el hombre. Es una lucha. Ayer escuchamos una parte escrita de Falkovich sobre Romano Guardini, la lucha con el ángel. Es como una lucha con el ángel, una constante lucha con el ángel. Ese es el Ignacio, según Fessar. Esa es la concepción de San Ignacio. El testimonio cristiano es un drama, una tensión entre los opuestos. Va más allá del dualismo conservadores y progresistas. Tensión entre tradición y renovación, profecía e institución. Un pensamiento dramático polar es un pensamiento místico, abierto, porque la solución es de Dios. El hombre empieza los procesos y Dios los cumple. Y por eso el tiempo es más grande del espacio. Todo eso es un pensamiento que se basa en la tensión y que va contra el clericalismo. Según Bergoglio, el clericalismo es el verdadero enemigo de la Iglesia de hoy. El clericalismo, como dice en la entrevista a Tornielli, nace de cuando se degrada el estupor, cuando la gracia falta. El pensamiento que se basa en la tensión se alimenta de la relación entre libertad y gracia y va en contra del pensamiento lineal. Voy a leer una frase que Bergoglio escribió al periodista Lucio Brunelli y que explica en síntesis cuál es la concepción del cristiano y del pensamiento de Bergoglio. Bergoglio escribe: en este pensamiento lineal, bloqueado, estático, no hay ningún sitio para la dilección y la delectatio, no hay ningún sitio para el estupor, porque el pensamiento lineal sigue en una dirección contraria a la gracia. La gracia se recibe, es un don. El pensamiento lineal está obligado a poseer, a dar. No está abierto al don, solo se mueve a nivel de poseer algo. La delectatio y la dilección, el estupor no se pueden poseer, se reciben simplemente. La esencia del fariseo no deja ningún sitio para que pueda entrar la gracia, porque es autosuficiente, tiene un pensamiento lineal. Y el otro tiene un pensamiento basado en la tensión, abierto al don de la gracia, con una conciencia que no es suficiente, pero que es como un mendigo. El cristiano es un mendigo. Esta es la concepción de Bergoglio. Gracias por vuestra presencia. Toda nuestra fatiga es para ayudar a entender los hechos que tenemos delante de los ojos. Muchas gracias.